Buenas noches, docente. Mi nombre es Luz Andrea Paredes Rendón, de la carrera de Derecho. El día de hoy voy a dar una pequeña explicación sobre la ética y la moral en el derecho y la vida profesional. En el mundo profesional, desde la práctica se puede observar muchas falencias en el sistema jurídico, como por ejemplo el cobro de coimas, las que son efectuadas por funcionarios públicos que se sirven del derecho para poder concentrar beneficios irregulares e ilegales a costa del derecho y a expensas de la población, como se puede ver constantemente en los medios de comunicación. Es hasta frustrante la manera en cómo se cometen injusticias en el mundo del derecho. Podríamos mencionar en esta introducción muchos ejemplos de mala praxis del derecho, que se pueden sintetizar en una frase como la situación crítica de la ética en la profesión. Es necesario pues entender que la ética en toda su extensión para poder analizar su incidencia en el mundo profesional, poder observar en qué contexto se encuentra presente la ausencia de la ética o una ética mal concebida. Quiero traer también a colación una obra muy importante de cabecera para todo alumno de derecho y para todo abogado, ya sea que se desempeñe en la litigación o en la docencia y en general en cada rubro del derecho, debido a que esta obra tiene harta carga filosófica, pudiéndose considerar como un manual del abogado. Hacemos referencia al maestro Couture del año 99, obra que significa y realza las cualidades de un abogado como un deber como debe ser. De esa manera, bajo el análisis de este contexto, intentamos explicar la ética profesional del abogado y su relación con la aplicación, su obediencia y la interpretación de la norma y el derecho. Sin duda, viendo la problemática desde una perspectiva paternalista, es hasta no recomendable que un estudiante voluble de pensamiento haga prácticas en el mundo real sin antes no estar curtido de este tipo de problemas provocados por un mal sistema jurídico hecho por malos juristas, el cual se traduce en una situación de crisis y también de la falta de escrúpulos y ética de quienes ejercen el derecho. Sobre la ética y la moral y el derecho. Para poder entender qué es la ética, es necesario poder discriminar este concepto de la moral como concepción. No obstante, en este informe queremos identificar lo que viene siendo los alcances de la moral y sus extremos. Concretamente, la ética es la apreciación y el análisis profundo de los valores y principios que rigen la conducta de la sociedad. Una especie de manual para interpretar a la moral de tal manera que se puede identificar lo que está bien de lo que está mal. Por otro lado, la moral puede ser definida como un cuerpo normativo espontáneo encargado de regir en base a principios el comportamiento de la sociedad en su conjunto. En síntesis, la moral son normas que rigen el comportamiento de la sociedad. El derecho eh, es un sistema normativo, de igual manera que con la moral es el sistema jurídico creado artificialmente por el hombre. Desde el análisis económico del derecho, este concepto es el ducto o la vía más corta para moldear la conducta humana, a que regula, a la cual se regula. Ahora, ¿qué entendemos la diferencia entre la ética y la moral y el derecho? Es en base a estos conceptos que en el siguiente apartado se propone dos planteamientos, en donde identificamos puntos problemáticos acerca de estos conceptos. Un breve resumen sobre la obra de los 10 mandamientos del abogado. Esta obra es el libro de cabecera de muchos importantes abogados, en que el jurista uruguayo Eduardo Couture nos muestra una línea de pensamiento filosófico en el cual se desarrolla acerca del deber de ser abogado. Es importante pues hablar también de este texto, que el autor, cual texto bíblico, expone los que para él son los mandamientos, escritos en piedra que un abogado debe aplicar en su vida privada y profesional, con integridad y de manera obligatoria. Estos mandamientos se estudia, se piensa, se trabaja, se lucha, es leal, se tolera, ten paciencia, ten fe, olvida y ama tu profesión. Al seguirlas al pie de la letra,
dan una ventaja superior al resto de abogados y juristas, porque otorga al lector de este texto un conjunto de armas que forman el carácter. Para Couture, estos mandamientos no se agotan en la vida práctica del abogado litigante, sino que también la guía ética de estos principios y valores se extiende a todo jurista, a todo profesional y estudiante, debido a que el autor destaca la fe en las causas justas, la importancia del estudio, el trabajo duro y la reflexión, las cuales solo pueden ser alcanzadas a través del amor por su profesión. En el planteamiento propio, y aplicación práctica del planteamiento de Couture en la vida profesional, ¿existe realmente el ser indefendible? En el estudiante, el abogado o el jurista siempre afrontarán retos relacionados con la profesión. Vivir y respirar derecho es una vida llena de dificultades en las que siempre estará presente la posibilidad de poner en juego nuestra lealtad, nuestra integridad, nuestros principios, valores y moral. En esta entrevista realizada por LP del Derecho, a los juristas más destacados del Perú, personalizadas tan importantes en el ámbito del derecho penal como César Nakazaki, Juan Portugal, Jefferson Moreno y muchos otros. Quienes, dicho sea de paso, no solo han leído, sino también vivido esta obra. Cuenta como desde que muy pequeños, incluso antes de estudiar derecho, han afrontado problemas que determinaron su gusto por la profesión, ya sea por defender una causa justa o porque el derecho los eligió en una casualidad grande de la vida. Y es que el trabajo duro y el amor por lo que hacemos es lo que forja nuestro carácter. Sin embargo, es imposible pretender ser un buen abogado si es que no se ha seguido los 10 mandamientos de Couture. Esta guía ética se convierte en el mantra de todo abogado. Es cierto que la profesión, en el ejercicio del derecho, día a día uno forja su carácter. Siempre es necesario una guía ética que oriente al abogado en la decisión correcta. Como habíamos dicho anteriormente, el abogado enfrenta complicaciones en las que se presenta la oportunidad de poner en tela de juicio su integridad, lealtad o honestidad, que sería de un abogado sin una guía ética, que le ayude a interpretar la moralidad de las buenas decisiones. Pensemos en el escenario en cual una persona nos pregunta ¿por qué defiendes a ese delincuente? ¿Por qué defiendes a ese asesino? En esta situación, ¿qué le responderíamos? Desde mi punto de vista, creo que el abogado sin ética no sabría qué responder. Se verá obligado a mentir, ya sea por no saber qué responder o por no desacreditarse. La misma pregunta se le hicieron al abogado César Nakazaki. El abogado responde con toda la seguridad del mundo de alguien que no necesita irse por el camino incorrecto o el camino corto. A un abogado se juzga no por la persona que defiende, sino por los términos de su defensa. Recordando, el abogado en su vida profesional atravesó situaciones complicadas en las que pondrá en el ojo de la tormenta sus principios y valores. Si dirigimos nuestra atención en un tema en específico a propósito del texto bajo análisis, podríamos formular la siguiente pregunta para poner a prueba el postulado filosófico del autor. ¿Existe realmente el ser indefendible? El artículo 3 del Código de Ética del Abogado, aprobado por la Resolución de Presidencia y Junta de Decanos número 001 del año 2012, exhorta a que todo abogado tiene la obligación de enaltecer como finalidad la defensa de los derechos de las personas, artículo con el cual, en armonía con el artículo 5 del mismo cuerpo normativo, indica que el abogado es servidor de la justicia, siendo su deber fundamental defender los derechos de su patrocinado. Por otro lado, el numeral 24, literal E, del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, indica que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Además, es concordancia con el artículo 2 del Código Procesal Penal, el cual ampara el principio de la presunción de inocencia. Podemos concluir que tanto la ética de Couture, al ser comparada con el Código de Ética del Abogado, dan como resultado que toda persona es defendible por el solo hecho de ser humano. Como abogados y más como abogados litigantes, ante cualquier clase de confrontación ideológica acerca del deber de ser de la profesión, es inadmisible
la crítica a la calidad moral de un defensor técnico que ejerce su profesión por la persona a la que defiende y no por el trabajo que desempeña. Para finalizar la idea, queremos dar a Couture, ten fe el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal de derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia y sobre todo ten fe en la libertad sin la cual no hay derecho ni justicia ni paz. En conclusión, no existe la persona indefendible. Podemos llegar a las siguientes conclusiones. La moral es producto de la creación humana, es un sistema normativo que de la misma manera que el derecho es fuente de las normas de convivencia producidas de manera espontánea, de igual manera que el lenguaje. La moral, por lo tanto, no es igual que en todas las partes, pero sí es cierto que existen similitudes aún más con el fenómeno de la globalización. Podemos poner como ejemplo la situación de los países de religión musulmana, que por los usos y costumbres los derechos de las mujeres no son iguales a los del resto de los países. Sin embargo, con el pasar del tiempo ello fue cambiando. Eventos internacionales como el Mundial de Fútbol han hecho de que las normas de convivencia en este tipo de países sean más flexibles, pudiendo marcar un antes y un después positivo debido al progreso social. Por otro lado, la ética es la guía del comportamiento humano desde una perspectiva más particular, al interpretar los principios y valores otorgados por las distintas fuentes normativas, como por ejemplo la moral, que tiene como finalidad determinar y justificar un comportamiento como bueno o malo. Por lo tanto, su alcance abarca el ámbito individual y social. Con respecto a la ética profesional en el mundo del derecho, hemos llegado a la conclusión de que el estudiante, el jurista y, en fin, el abogado, en todos los ámbitos del derecho, sea que se desempeñe en una rama u otra del derecho, va a enfrentar a lo largo de su vida profesional problemas grandes que pongan en tela de juicio sus principios y valores. No obstante, es importante tener una guía práctica y ética que sirva de horizonte y matra a la hora de ejercer la profesión. Sin esta guía, el abogado puede perderse y por lo tanto no superar las complicaciones que significa ser abogado. La ética puede otorgar un perfil que otros abogados no tienen y carecer de ética debería ser razón suficiente para no ejercer el derecho, pues así como no debería haber médicos sin ética, un abogado sin una correcta formación moral es peligroso para la sociedad. Muchas gracias, eso sería todo.